Al curso del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con una pregunta de introducción en la cual me gustaría que de repente comenten por el chat o también, si gustan, pueden alzar la mano para que les permitan el micro. No hay una respuesta correcta o incorrecta para esta pregunta, simplemente quiero saber su criterio, quiero saber qué conocimientos tienen, ¿no? ¿Por qué creen ustedes hoy en día que las empresas contratan un supervisor o en su defecto un profesional SOMA? ¿Por qué creen? Estamos viendo una alta demanda de empresas que están contratando servicios de profesionales SOMA, pero ¿por qué creen que lo hacen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué creen? ¿Alguien por ahí, alguien por ahí que cree, por qué creen que las empresas contratan hoy día a un profesional SOMA? Por ejemplo, Percy nos dice para cumplir con la ley, ¿no? Correcto. Hay empresas que simplemente contratan a un profesional SOMA solamente para cumplir con la normativa, ¿no? Ariani nos dice para verificar que haya seguridad en el área laboral, ¿no? A veces hay empresas que de repente no pueden supervisar ellos mismos y sabes que yo contrato a un profesional SOMA para que se encargue de supervisar ese trabajo de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí tenemos como que dos opciones. Como nos dice por ahí Percy, unos lo hacen por cumplir la ley, ¿no? Porque la ley, bueno, vamos a verlo más adelante, no te exige como tal un supervisor, pero te exige una persona competente, ¿no? Otra importante, como Ariane nos dice, para verificar que haya seguridad. ESMI nos dice para mejorar la productividad, cuidar el medio ambiente y evitar multas y sanciones, ¿no? Claro, ESMI nos está orientando más que todo a la parte de que sucede un accidente. Ustedes saben que cualquier tipo de accidente es una pérdida, entonces puede haber una multa, pérdida de tiempo, es pérdida de dinero como tal, ¿no? Rancel dice, puede que también sea para alargar la vida útil de las máquinas, un supervisor SOMA. Supervisor SOMA o profesional SOMA como tal va más orientado a la seguridad y salud del trabajador, no tanto a la vida de las máquinas. Seguridad es seguridad de la persona, o sea, evitar que la persona se accidente, evitar que la persona se accidente como tal, no de las máquinas. Entonces, en resumen, las empresas hoy en día contratan a un profesional SOMA puede ser para evitar que hayan accidentes, para cumplir con la normativa, para evitar que la empresa tenga multas y sanciones, ¿no? Hoy en día estamos viendo una alta demanda, por ejemplo, de empresas que contratan a personal para cualquier tipo de industria. Antes solo lo veíamos para trabajos de alto riesgo, minería, construcción, pero hoy en día hay empresas, todas las empresas básicamente tienen, la mayoría, ¿no? O sea, 80% tienen un área o un profesional SOMA. Entonces, ya bien, teniendo esa introducción, vamos con esta siguiente pregunta que es muy común en muchas de las clases, ¿no? ¿Es obligatorio tener un supervisor SOMA? O sea, el término como tal supervisor es obligatorio. ¿Qué nos dice la base normativa legal en Perú? No, la legislación peruana no exige explícitamente la figura supervisor SOMA. O sea, ninguna ley en el Perú exige el término supervisor SOMA. No existe. O sea, no lo exige como tal. Entonces, ¿qué es lo que exige la ley? La ley exige que el empleador cuente con un personal técnico capacitado que supervise, que implemente, que controle el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer un coordinador, un supervisor, un prevencionista, ¿no? Como tal, o sea, lo puede hacer cualquier persona que tenga la competencia necesaria, ¿no? La competencia, que esté capacitado para hacer temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero como tal, si a ustedes les preguntan, ¿es obligatorio que en el Perú haya un supervisor SOMA por ley? Como tal, el término supervisor no. Entonces, ¿ustedes qué pueden responder? Es obligatorio que haya una persona competente, que esté capacitado para controlar el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya sabiendo que no es como tal obligatorio que haya un supervisor con ese término, también hay mucha duda en que sí
el responsable de seguridad SOMA o a un profesional SOMA tiene que ser ingeniero. Esa también es una pregunta típica porque muchas empresas dicen que tiene que ser un ingeniero como tal. Entonces vamos a resolver esta duda, ¿no? La ley no establece que obligatoriamente deba ser un ingeniero. Tampoco en ninguna ley dice el responsable de seguridad o la persona técnica competente tiene que ser un ingeniero. O sea, eso no dice la ley. ¿Qué es lo que exige la ley? Lo vuelvo a repetir. La ley dice que las empresas deben tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y que ese servicio tiene que ser personal competente, con formación y experiencia adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Les cuento un poco por qué. Porque yo recuerdo que, bueno, les cuento un poco. Yo trabajo en una empresa en la cual tengo a mi cargo, bueno, no a mi cargo, sino tengo que supervisar a muchas subcontratas y contratas. Entonces, cada empresa viene a hacer un servicio, entonces viene con su prevencionista o su responsable de seguridad, ¿no? Con un profesional de seguridad. Entonces, cuando la tarea es de alto riesgo, de repente, cuando la tarea lo amerita o van a usar alguna herramienta, alguna máquina, el prevencionista pasa como con una entrevista rápida conmigo para yo saber qué tanto sabe en seguridad, ¿no? Porque si yo tengo un prevencionista que no maneja seguridad, que no tiene experiencia, o sea, no me va a ser de mucha ayuda porque yo en campo voy a tener que ser más pendiente. Entonces, lo que tenga, cuando tengo un prevencionista en campo es como que me va a dar una tranquilidad y que todo está controlado, si no voy a tener que ir yo a supervisar el trabajo de su empresa. Entonces, una vez estaba haciendo la entrevista y empiezo a ver su CV y veo que era contador, o sea, tenía el título de contador. Entonces me llamó la atención porque no es tan común que un contador haga el servicio de seguridad, ¿no? Entonces me llamó la atención, pero era una persona mayor, mucho mayor que yo, ¿no? Era una persona que ya tenía experiencia. Revisando su CV, tenía como 10 años de experiencia en una obra, tenía otros 10 años más en seguridad, o sea, no tuvo experiencia en contador, simplemente se capacitó en seguridad, empezó a llevar cursos y empezó a trabajar en seguridad, sumó experiencia, se capacitaba, tenía diplomado, entonces ya, o sea, su experiencia estaba bien, pero no me convencía mucho el tema de la profesión porque era contador. Entonces decidí hacerle preguntas más técnicas, respecto a trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo es lo que gestionas? ¿Qué debes hacer en caso de un accidente? Entonces, la verdad es que me respondía muy bien, se notaba que conocía el tema, se notaba que conocía seguridad, que sabía gestionar, que era ordenado. Entonces, por mi parte, yo tomé la decisión de aceptar a ese profesional para el servicio que tenía, ¿no? ¿Por qué lo acepté? Porque, como lo dice en esta lámina, la ley no te exige que tiene que ser un ingeniero. O sea, la ley simplemente dice que tiene que ser una persona competente. Entonces, la persona que yo entrevisté era competente, a mi criterio era competente. ¿Por qué? Porque sabía qué tenía que hacer en caso de un accidente, conocía cómo es el manejo de seguridad. Tenía experiencia, sí, ¿no? Tenía más de 15 años de experiencia en obras de construcción. O sea, tenía mucha experiencia. También llamé a las referencias, ¿no? A las obras que había puesto, me dieron buenos comentarios, entonces se quedó. Pero aquí va el detalle. Esto pasa en mi empresa. Pero imaginemos que ustedes trabajan en otra empresa, de repente, por ejemplo, Ransel, trabaja en una minera. Su política de la minera es, yo solo acepto prevencionistas que sean ingenieros. Entonces, si ya hay una restricción de tu empresa, entonces ahí sí se cae toda esta parte, ¿ok? Justamente en esta lámina que dice. Entonces, ¿de qué depende de que el responsable SOMA sea o no un ingeniero? Depende del nivel de riesgo de la empresa, ¿no? Porque imaginemos un trabajo de alto riesgo, o sea, trabajos en altura, trabajos en soldadura, espacio confinado, tener una persona que de repente es licenciada en administrador o en contabilidad, no en el caso que les decía yo, y al momento de firmar documentos, si pasa algo, o sea, no va a haber como que una buena trazabilidad. Quizás lo podamos aceptar cuando la empresa o cuando va a ser un servicio de bajo riesgo, no sé, pintado a nivel, limpieza, no lo sé. Entonces, va a depender mucho del nivel de riesgo que haga la empresa o la organización. De qué va a depender, bueno, de la actividad económica, si es alto, bajo, mediano riesgo, ¿no? Que tiene mucha relación con esto. Lo que establezca en el reglamento interno o requerimientos contractuales. En el caso que les he explicado y les he contado, en mi empresa
en el reglamento interno no decía, por ejemplo, que los prevencionistas de empresas contratistas tienen que ser ingenieros. Solamente decía que tienen que tener experiencia y deben ser personas competentes. Entonces, por lo que les expliqué, según mi reglamento cumplía. Pero imaginemos en construcción. En construcción, ningún reglamento te va a decir, acepto que sea una persona de otra profesión, ¿no? Regularmente en construcción, hidrocarburos, minería, sus exigencias son ingeniero colegiado, ¿no? Incluso ingeniero, pero ya colegiado, ingeniero colegiado, con tantos años de experiencia, las mineras aún son más restrictivas. Entonces, esta es una limitante importante para responder a esta pregunta si debe ser o no un ingeniero. Exigencias del cliente. De repente, si ustedes tienen una empresa y quieren entrar a Petroperú a ser como un tercero, y Petroperú dice, ¿sabes qué? Para que ingreses tiene que ser un ingeniero colegiado. Y no eres ingeniero, entonces desde ahí no cumples con el perfil, ¿no? Y no es porque la ley diga que no, ¿ah? No es la ley, sino es una exigencia de tu cliente. Cuando se lanzan TDRs, licitaciones, por ahí, para hacer algún servicio, ya tienen sus, no sé si ustedes han visto ahí cuando alguien está buscando trabajo. Requisitos en seguridad, especialista para seguridad en la obra, colegiado, ingeniero civil, industrial o mecánico, colegiado, tantos años de experiencia en el rubro. Entonces, desde ahí ya te pone una restricción. ¿Por qué? Porque es una exigencia del cliente, es una exigencia interna y ya no podemos hacer nada. Por más que la ley no diga que tiene que ser un ingeniero, tu cliente o tu prestación interna ya lo dijo. Entonces, ahí va a haber un poco de dificultad. ¿Ok? Justamente como dice acá, ¿no? En sectores como construcción, minería, hidrocarburos, usualmente los clientes exigen un profesional SOMA, sea ingeniero titulado, colegiado y habilitado y que tenga experiencia específica en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para concluir un poco, de repente, si ustedes tienen, de repente ustedes en algún momento están a cargo de una empresa y les presenta un prevencionista, el cual de repente no tenga la profesión, de ingeniero, pero ustedes los vean muy competentes, que sea capacitado, que responde, de repente le pueden dar unos días a prueba y ven que todo está bien, no va a haber dificultad si es que su empresa se los permite, pero si su empresa tiene en su reglamento que dice que solo aceptan ingeniero, si están en alto riesgo en construcción o minería, ahí sí se va a caer esta parte de que la ley lo permita o no que sea un ingeniero. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado un poco claro este tema porque es una pregunta muy recurrente que hay, si eres el ingeniero o no. Entonces, para responder la pregunta de inicio, que por ahí me estaban pidiendo que la responda, las empresas crean un cargo de supervisor SOMA, un profesional SOMA, ¿para qué? ¿Para qué crean las empresas? Como lo dijeron sus compañeros, para cumplir con las funciones técnicas obligatorias, ¿no? Porque imaginemos que ustedes estén en una empresa, perdón, y su gerente sea, no sé, un administrador de empresas, que nunca tenía experiencia en seguridad, no conoce nada de seguridad. Y como él es el gerente, él está en la obligación de repente hacer una matriz hiper. ¿Ustedes creen que ese gerente pueda hacer la matriz hiper si ni siquiera tiene conocimientos? Por más que sea el gerente, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Delega la función. Por eso viene donde se contrata otra área. Entonces, de repente contrata a un profesional SOMA para que vea toda esa parte técnica y obligatoria que hay que cumplir en seguridad. Pero ojo, que si su gerente de repente tiene experiencia en seguridad, tiene la profesión, tiene la competencia y la puede hacer, no hay problema. Pero regularmente, pues los gerentes no se van a encargar específicamente de seguridad. No sé, por eso es que se crean estas áreas de seguridad, para que específicamente se centren en cumplir con todo lo que te piden. Porque es una fila exige evidencia de supervisión efectiva. ¿Qué quiere ser una supervisión efectiva? ¿Qué quiere decir una supervisión efectiva? Una supervisión no quiere decir que tú estés 24/7 con el trabajador, ¿no? Pero quiere decir que esté todo controlado, ¿no? Que constantemente visites a tu trabajador para ver cómo está haciendo la labor, ¿no? Ver la manera de hacer una supervisión efectiva, ¿no? Que lo que diga en tu documento se cumple en campo, porque de nada sirve que en tu ATS diga área señalizada para este trabajo y tú vas al campo y ves que el área no está señalizada, se ha caído la señalización. Ahí estamos hablando de una supervisión efectiva, no, porque tu papel puede decir algo, pero en campo estás otra cosa, estás haciendo otra cosa. Perdón. Para exigencias contractuales de clientes, también lo que hemos venido comentando al inicio de la clase, ¿no? Se crean exigencias contractuales. ¿Por qué? Porque de repente
el cliente dice, ¿sabes qué? Yo necesito que haya un jefe de seguridad, un coordinador y un supervisor. Si tu cliente te lo pide, si tú quieres trabajar ahí, tienes que cumplir. Contratas a un jefe, contratas a un coordinador y contratas a un supervisor, ¿no? Si te lo pide el cliente, muchas veces hay que cumplir. Esto es lo que es muy importante, por ahí alguien lo escribió al inicio de la clase, ¿no? ¿Para qué crean las empresas algún profesional SOMA? ¿Por qué quieren tanto a ver un profesional SOMA? Porque quieren prevenir accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Con eso no quiero decir que el supervisor, el profesional SOMA, sea el responsable de prevenir esto. O sea, directamente no es el responsable, pero sí va a ayudar mucho, ¿no? Porque va a supervisar, va a identificar peligros, o sea, va a ayudar a prevenir, ¿no? El hombre dice prevenir. Entonces, si vas a prevenir eso, vas a prevenir accidentes como tal. Pero lo que quiero dar a entender es que por más que las empresas tengan a veces supervisores SOMA, los accidentes siguen ocurriendo. O sea, quizás la probabilidad es menor porque ya tienes más controlado, pero pueden seguir ocurriendo porque no toda responsabilidad de un accidente es de repente del supervisor, va más allá, ok, va más allá del supervisor, puede de repente tener un mal liderazgo por la parte de gestión, ¿no? Entonces, esa es la manera. Ransel dice, en ISO se habla o se nombra sobre la supervisión SOMA, si se nombra sobre la supervisión efectiva. En la ISO te habla de que tiene que haber una persona competente, que tiene que haber una persona que supervise las actividades de alto riesgo, que identifique peligros. O sea, como tal, supervisor SOMA no aparece en la ISO, pero sí te dice que tiene que haber una persona que supervise. Entonces, ¿quién es? Es algún profesional SOMA. Y para exigencias internacionales también. Si queremos entrar alguna vez en alguna empresa a nivel que sea transnacional, perdón, internacional, o incluso transnacional también, ¿no? Cualquier tipo de empresa tiene sus propias exigencias y a veces tenemos que, si queremos trabajar con ellas, tenemos que acatar lo que nos piden. Bien. Entonces, ya hemos conversado un poco sobre el profesional SOMA, sobre si es obligatorio o no que sea ingeniero, sobre si es obligatorio o no qué competencias deba de tener, ¿no? Ya hemos conversado un poco, entonces ahora vamos a ver qué competencias técnicas tiene que tener un profesional SOMA, ¿no? ¿Qué competencias técnicas las que debe tener y debe manejar? En primera, un profesional SOMA debe tener un conocimiento básico en la normativa legal. ¿Cuál es la única ley que regula seguridad de salud en el trabajo en el Perú? La ley 29783. Entonces, ese supervisor que va a asumir la parte de seguridad tiene que saber, no tampoco quiero decirles que se tiene que saber la ley al revés del derecho. O sea, creo que nadie, por así decirlo, va a saberse la ley al derecho con puntos, comas, ¿no? Es imposible, pero sí que tenga nociones de qué te pide lo más importante, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, cuáles son mis documentos obligatorios, perdón, cuáles son mis registros obligatorios. O sea, tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Tiene que conocer sobre la ley. También tiene que saber toda la gestión respecto a la IPRC, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medida de control, ¿no? El supervisor profesional SOMA tiene que saber cómo elaborar una matriz IPRC, cómo es el procedimiento, tiene que saber identificar peligros, tiene que saber cuáles son los tipos de peligros, cuáles son los riesgos, cuál es la jerarquía de controles, tiene que saber todo ese detalle. ¿Por qué? Porque en la matriz, perdón, en la normativa, en la ley 29783, pide que las empresas hagan las matrices IPRC. Entonces, imaginemos un supervisor que no sepa hacer una matriz, entonces no va a ayudar mucho, no va a tener la competencia necesaria. Entonces, sí o sí, un supervisor SOMA o un profesional SOMA tiene que saber cómo elaborar una matriz IPRC. Esto es de cajón. Tiene que también saber cómo hacer capacitaciones y difusión. ¿Ok? Un supervisor SOMA tiene que saber cómo hacer charlas de 5 minutos, tiene que saber cómo llegar a sus trabajadores, tiene que saber cómo capacitarlos. De repente, no solamente capacitaciones de teoría, sino también poniendo ejemplos, este, haciéndoles llegar a los trabajadores de manera diferente, de repente campañas, o sea, tiene que tener ya su expertise para poder hacer una buena capacitación, porque recuerden que nosotros, por más buen capacitador que seamos, por una más buena inducción que le demos al trabajador, la decisión de hacerlo o no va a depender del trabajador. Porque yo le puedo decir al trabajador en su capacitación, ¿sabes qué? Siempre, siempre, siempre tienes que usar
tu arnés cuando estés en altura y engancharte a tu línea de vida. O sea, le repetimos así 3, 8 horas de inducción y el trabajador sube y lo primero que hace es no engancharse. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes cuando han capacitado a alguien. Por más que le decías, lo primero que le dijiste que no haga, lo hace. Entonces, esa capacitación depende, o sea, el cumplimiento depende del trabajador. Entonces, por eso hay que hacer muy buenas capacitaciones. Tiene que saber el profesional cómo hacer y cómo llegar a esas capacitaciones. Tiene que saber y dominar el tema de los registros de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que saber cuáles son los registros obligatorios, ¿no? El registro de accidentes de trabajo, el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, el registro, perdón, de entrega de PPs, ¿no? El registro de auditorías, el registro de inspecciones. Tiene que saber cuáles son todos los registros, cómo es que se manejan, cada cuánto se tienen que guardar, ¿no? Tiene que saber toda esa gestión. Y bueno, y por último, tiene que saber respecto a las inspecciones de seguridad de salud en el trabajo. Tiene que saber que el profesional o supervisor SOMA tiene que inspeccionar las áreas de trabajo y a la vez cuando las inspecciona firmar ese registro de que ha inspeccionado, controlar todo ello, controlarlo, la supervisión, la inspección, ¿no? Tiene que tener una inspección como tal y supervisión, ¿no? Ir a los trabajos donde están realizando su personal, de repente inspeccionar actos subestándar, condiciones subestándar y mejorar y levantarlo. Entonces, esta es una de las principales competencias técnicas que les he explicado que debe ser el perfil técnico de un buen supervisor o profesional SOMA, ¿no? Esto es como mínimo, ¿ah? Porque el profesional SOMA debe tener muchos más específicos según el rubro, pero de manera general eso es lo que debe saber técnicamente un supervisor SOMA o un profesional SOMA. Bien, ahora como también previamente hemos explicado de manera general las competencias técnicas que debe tener un profesional o un supervisor SOMA, ustedes saben que de nada sirve un profesional que sea muy bueno en lo que hace técnicamente, o sea, que conozca mucho, ¿no? Que de repente conozca mucho la ley, que sea un pro en seguridad, el más capo de capos, pero si no tenemos una competencia humana, no va a ser un buen profesional o un supervisor SOMA. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, trabajamos con personas, entonces debemos de tener competencias humanas también. No solamente lo técnico es muy importante, sí, eso no lo discuto, es muy importante, pero si estamos con profesionales déspotas, con profesionales que solamente ven a seguridad como que quieren gritar a todos, sancionar, lo pongo como ejemplo, no va a ser un buen profesional. Entonces, hay que ver la manera también es importante tener las competencias humanas que debe tener un supervisor. La primera es que debe tener un criterio técnico. ¿Qué quiere decir que tenga un criterio técnico? Debe tomar decisiones basadas en riesgo y evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo soy un supervisor SOMA, ¿no? Y yo voy a tener, digamos, la potestad de parar un trabajo. A veces muchas empresas ven a seguridad como que el que para los trabajos, el que no me deja avanzar, el que no me deja trabajar. No sé si por ahí alguien ha escuchado ese término o de repente me da la razón, alguien de ustedes, pero siempre es muy común que digan que seguridad les para el trabajo, seguridad no los deja avanzar, seguridad les pone trabas, ¿no? Entonces, de repente, yo encuentro un trabajador en altura, sin arnés y sin casco. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? De todas maneras, yo voy a tener que paralizar el trabajo. No porque sea espeso, no porque yo quiera parar el trabajo, no porque se me antoja, sino porque estoy tomando una decisión basada en una evidencia. Estoy viendo un trabajo de alto riesgo, a un trabajador, perdón, haciendo una labor de riesgo, sin la última medida de control que es el EPP. Si hace un mal paso, se cae y está sin casco, sin arnés, o sea, va a caer directo al suelo. Entonces, de alguna manera, estoy tomando una decisión en base al riesgo que estoy viendo. ¿Ok? Entonces, esa es una competencia humana que debe tener. O sea, debo tomar una decisión en base a un criterio. De repente, si veo una labor de riesgo, perdón, una labor de menor riesgo, muy trivial, que de repente no pone en peligro como un accidente de una caída, entonces de repente este,
no sé, yo he dado, les soy sincero, a veces, por ejemplo, ¿no? En obra, un trabajador que no tenía por ejemplo, el tema de, había mucho polvo, ¿no? Y de repente estaba con una mascarilla tres pliegues y necesitaba un respirador. Entonces, quería avanzar, estaba limpiando, y le digo, ya, ¿sabes qué? Para no paralizar el trabajo tampoco, hoy día te pones doble mascarilla, al menos para que penetre lo menor de polvo, pero mañana ya me traes tu respirador para polvo. Si no, mañana no continúas. Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy tomando una decisión basada en una evidencia que tengo, ¿no? No paro el trabajo, ya le estoy advirtiendo, pero mañana sí ya no lo permito. Que es diferente, yo al trabajador que esté en altura, sin casco y sin arnés, yo no le voy a decir, ya, mañana, te espero hasta mañana para que te entreguen tu arnés y tu casco. No, no, porque son situaciones diferentes. En una, a lo mucho que te puedes poner, pues es una alergia, ¿no? Quizás por el polvo o un disconfort, pero en el otro es una caída de desnivel que te puede generar la muerte. Entonces, también hay que tomar la decisión en base a la evidencia y al riesgo que nos ponemos. Debemos tener una comunicación clara, explicar el riesgo a todo nivel. ¿Qué quiere decir? Porque nos vamos a encontrar con casos en los cuales hay personas, hay trabajadores los cuales no tienen mucha noción de seguridad y otros que sí. Entonces, si de repente vamos explicando con medidas muy técnicas, no, de repente no me van a entender, ¿no? De repente, por ejemplo, hay trabajadores administrativos. Los trabajadores administrativos no están muy familiarizados con la seguridad porque son trabajadores de oficina, que casi no salen a campo, entonces no le puedo explicar como que el peligro y riesgo que me entienda bien a un trabajador de obra que todos los días va de repente a obra, planta, y sabe que tiene que ir a su OTS, sabe de la charla, entonces está más familiarizado, entonces de repente si yo le explico a él el riesgo me va a entender. A un trabajador administrativo que de repente no me va a entender muy bien porque estoy hablando muy técnicamente. Entonces, nosotros como profesionales SOMA tenemos que comunicar claramente el riesgo a todos los niveles de la organización. Debemos tener una independencia profesional como supervisores SOMA. ¿Qué quiere decir una independencia profesional? Debemos ser objetivos frente a presiones operativas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que las áreas lo han presionado? Producción. Déjame avanzar, por favor, estoy retrasado, no llego, déjame trabajar, mañana le compro lo antes. O sea, creo que los de seguridad estamos acostumbrados a siempre trabajar bajo presión de otras áreas que quieren avanzar, pero quieren que les permitamos avanzar sin medidas de control. Entonces, hay que mantener nuestra objetividad. Si podemos dar la facilidad a un trabajo de bajo riesgo, el cual se va a poder corregir el día siguiente y está bajo su criterio, se da. Pero no vamos a poder dar el apoyo, por así decirlo, cuando es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Eso no es negociable. Ahí la norma es la norma, la falta es la falta, el riesgo está, entonces yo no puedo ayudar. Entonces, por más presión que nos pongan, así te llaman, porque hay veces donde hasta el gerente te amenazan, ¿no? ¿Sabes qué? Como no me dejas avanzar, le voy a llamar al gerente. Te llama el gerente y lo que le puedes decir o que yo les aconsejo, ¿sabe qué? Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo, porque recuerdo que una vez a mí me llamaron, ya iba a haber un trabajo de soldadura, y había un trabajo de soldadura con oxicorte y en la manguera desde donde sale, o sea, este es el balón, creo que no me ven, este es el balón, a ver, este es el balón de donde sale el oxicorte, ¿ok? Y la manguera no tenía ni un metro. O sea, el fuego, el chispazo de la soldadura estaba a menos de medio metro del balón. ¿Qué quiere decir? Si caía una chispa del fuego a mi balón, iba a explotar porque era acetileno, recuerdo. Entonces yo le dije, no voy a permitir, yo no voy a firmar ese permiso de trabajo en caliente. Ustedes saben que para la NFPA hay una distancia de seguridad de 11 metros para trabajo de soldadura. Y me decía, pero yo tengo mi extintor. Le digo, pero el extintor te va a apagar el fuego, pero lo que yo no quiero es que haya un incendio. Ni siquiera tenía su válvula antirretorno, ese trabajo de soldadura. O sea, estaba muy crítico. Yo no firmé el permiso, le dije, yo no lo voy a validar. Y me llama, le dije, le voy a decir al gerente que no me dejas avanzar. Llamó al gerente, el gerente me llama y le digo, ¿sabe qué? El gerente, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Se va a hacer un trabajo de alto riesgo, es un trabajo de soldadura. La distancia de seguridad como mínimo son 11 metros. El trabajador, el fuego del balón está a medio metro. O sea, no se cumple nada, ni siquiera está a 5 metros. Te puedo dar el apoyo ya, 5 metros, pero está a 1 metro.
La solución es que compren una manguera más grande de 5 metros y al menos se haga la distancia. Entonces yo no voy a firmar eso. Si usted gusta, puede avanzar, pero bajo su responsabilidad yo voy a dejar por correo de que yo no voy a validar eso porque puede haber un accidente. Y incluso le puedo decir, ¿sabe que la semana pasada ha habido un accidente tal? No engañarle, sino hacer memoria de que han habido accidentes ya, porque yo recuerdo, no sé si ustedes, alguien ha visto las noticias hace un mes casi o 2 meses en Perú, en Chiclayo, hubo un accidente mortal de una explosión en una empresa donde inflaba llantas, que estaba haciendo soldadura, explotó un balón, hay un chispazo también. Entonces, esto les cuento, les comunico para que nosotros sepamos también cómo responder frente a presiones operativas, porque de repente si nosotros por miedo, porque el gerente te dice, ya, déjalo trabajar, y como, bueno, como es el gerente, tú lo permites, y luego sucede un accidente, cuando sucede un accidente, lo primero que van a decir, ¿quién lo autorizó? Seguridad, está tu firma en el ATS. Entonces, tampoco es aceptar por aceptar frente a presiones operativas. Nosotros nos mantenemos objetivos, mostramos cuál es el riesgo de la actividad y si otros quieren avanzar, pues que avancen con la autorización de ellos, pero nosotros no firmando nada y no aceptando nada. Cuando es un trabajo de alto riesgo, porque si es un trabajo que no impacta mucho, que es menor riesgo, que es algo trivial, yo considero que se le puede ver la manera, ¿no? De cómo hacerlo, quizás no parando el trabajo, pero con trabajos de alto riesgo, como digo, no es negociable. Integridad y ética, ¿no? Tenemos que nosotros como supervisores o profesionales somos a tener transparencia, coherencia, reportar responsablemente, ¿no? No porque sea mi amigo, el de producción o el de calidad, yo ya no lo voy a reportar o no le voy a decir nada, no. Nosotros hay que dar el ejemplo, si hay que reportar a quien es nuestro amigo, pues lo siento, no, la amistad es una cosa, el trabajo es otra, pero hay que tener una integridad y una ética, ¿no? Porque por eso somos profesionales y tenemos que tener una transparencia, ¿no? Tampoco evitar favoritismos entre proveedores, no porque este proveedor me cae bien o este proveedor no me cae, entonces al que me cae bien no lo voy a observar, no, si observamos a uno, observamos a todos, como hay que ser transparentes en esa parte. Y bueno, otra parte de la competencia humana es tener una buena habilidad para gestionar conflictos y relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en seguridad vamos a estar siempre en constante comunicación con las áreas, con todas, ¿no? Con recursos humanos, con producción, con calidad, con mantenimiento, con todas las áreas operativas que quieren avanzar. Entonces nos va a tocar a veces negociar porque te van a decir lo mismo, no, no, no te dejas trabajar o eres muy espeso. Entonces hay que saber cómo negociar para que también recibir un poco de apoyo de su parte, de la gente y de alguna manera negociar, pero sin perder el enfoque preventivo, ¿ok? Sin perder el enfoque preventivo. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces hemos hablado de las competencias técnicas del supervisor SOMA, hemos hablado de las competencias humanas también. Ahora vamos a hablar de cuáles son los alcances y los límites del supervisor SOMA, ¿ok? Primero hay que saber que por más que una empresa tenga un responsable SOMA, un supervisor, un coordinador, un jefe, la responsabilidad de seguridad sigue siendo del empleador. O sea, digamos, si yo soy un gerente, yo tengo mi empresa, pero contrato un jefe de seguridad, un prevencionista, un supervisor, no sé, un monitor, contrato todo mi área y pasa un accidente mortal, igual yo como empleador, como representante de la empresa, voy a seguir siendo responsable de seguridad, así no, así yo tenga mi área, así lo delegue o de repente así lo subcontrate a un área de seguridad. O sea, sí o sí, el empleador va a seguir siendo el responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? El supervisor SOMA no asume la responsabilidad legal, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad legal no se delega, ¿no? Si existen asesores o supervisores, sigue siendo el supervisor, perdón, el empleador. También hay que tener un poco en cuenta que el supervisor SOMA, el profesional SOMA, no es un policía de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Yo en muchas obras he visto
eh, jefes de seguridad, los cuales llegan a obra muy déspota, este, al primero que ven lo quieren sancionar, lo quieren sacar de obra. Entiendo yo muchas veces que su actitud de repente sea mostrar un respeto, mejorar la cultura, de que la gente no se confíe, porque a veces de verdad que hay bastantes trabajadores que cometen muchos actos subestándar. Entonces, una cosa es ser estricto, pero una cosa ya es ser como que un policía de seguridad, por así decirlo. Yo considero que si ya una falta, la primera, una falta llamada de atención. Segundo, amonestación. Tercero, ya, no sé, un descuento, una suspensión, algo así. ¿No? Cuando es algo algo que se repite, ¿no? Si es un trabajo de alto riesgo y en tu risa está, sancionado, pues se tendrá que sancionar. Pero quiero dar a entender que nosotros no somos una especie de policías, o sea, nuestro enfoque no está orientado a sancionar. O sea, no es que los de seguridad se levanten hoy día y voy a ver a cuántos sanciono, o sea, no. Lo que tenemos que hacer es, voy a ver a cuántos accidentes prevengo. O sea, eso debe ser nuestra idea, porque nuestro rol es preventivo, ¿no? Nosotros queremos prevenir que haya un accidente. Si para prevenir tengo que, toca sancionar, porque así está en el reglamento, pues lo tendré que hacer, o sea, porque es parte de, pero no ir con el espíritu de voy a sancionar para que todos me tengan miedo o algo así, ¿no? Una cosa es ser estricto, serio y cumplir con la ley, con el reglamento, o sea, ahí no hay problema, pero tampoco es abusar de eso para hacerte el malo y sancionar a quien se te ponga y todavía sin algún criterio, porque también les cuento un poco, una vez estuve en una obra donde el jefe de seguridad le llamaba la atención a su operario, porque se iba al baño sin casco. O sea, a pesar de que el baño estaba la obra tiene un comedor y un baño estaba afuera, su criterio era ya de por sí estar dentro de la obra, tenía que usar casco. Yo ahí un poco discrepaba porque en el baño no te va a caer nada en la cabeza para que decidas usar casco. O sea, para observar eso hay que tener también un poco de criterio. Si encuentro un trabajador en obra sin casco, ahí sí, pues, ¿no? Amerita porque en obra puede caer cualquier cosa, pero si estás en el comedor, o si estás en el baño, o en la cola del baño, o sea, no te voy a observar porque no tienes el casco. Entonces, a eso me refería un poco de no ser policía de seguridad. Bueno, esto lo habíamos comentado ya, que no necesariamente tiene que ser un ingeniero ni profesional SOMA, ¿no? Y también a veces hay mucha confusión en esta parte, ¿no? Que el supervisor profesional SOMA no es el supervisor del comité, no es el supervisor que se pide para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, es el supervisor del comité. No es lo mismo, son diferentes servicios, ¿no? Uno es del área de seguridad, el supervisor de seguridad es el trabajo que es elegido porque la empresa tiene menos de 20 trabajadores, representando el comité es otra cosa, ¿no? Son totalmente diferentes, hacían, digamos, alguna parte de la misma función porque los dos van a tratar de supervisar algún tema de seguridad. ¿Ok? Bien, entonces vamos avanzando esta parte. Bien, hemos conversado ya bastante acerca del profesional SOMA, ¿no? De que si es obligatorio o no que sea ingeniero, de que se tiene que tener competencia necesaria, experiencia necesaria, cuáles son su perfil técnico, cuál es su perfil humano, ¿no? Cuáles son sus limitaciones, cuál es su alcance, qué es lo que tiene que ver. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son el tipo de liderazgo que debe tener un supervisor SOM, ¿ok? El primera es el liderazgo autoritario, ¿no? ¿Cuál es el liderazgo autoritario? El liderazgo autoritario es aquel liderazgo en el cual se toma una decisión clara y unilateral. ¿Qué quiere decir algo unilateral? O sea, unilateral es cuando yo tomo una decisión sin preguntarle a nadie, ¿no? O sea, sin yo tener que llamar a mi gerente, a mi jefe, ¿no? Simplemente yo tomo la decisión, yo tomo el control de la situación y paro mi trabajo si es que así lo amerita. O tomo una decisión y no le pregunto a nadie. Porque recuerden que hay decisiones en las cuales digo, pucha, voy a llamar a mi gerente a ver qué opina o a mi jefe a ver si puedo o no puedo. O sea, cuando tenemos este tipo de liderazgo autoritario, yo no le pregunto a nadie, simplemente tomo la decisión y lo ejecuto. ¿Ok? ¿Cuándo lo debo aplicar? Cuando son situaciones de emergencia, como dice acá.
situaciones de emergencia, alto riesgo, tareas críticas, incidentes inminentes. O sea, cuando yo debo aplicar este liderazgo cuando tengo este tipo de escenarios. ¿Cuál es la característica clave? Que es una decisión rápida y tiene un control total de la situación. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Detener inmediatamente el trabajo de altura sin permisos. Vemos esta imagen, por ejemplo, acá vemos un trabajo en caliente. No hay extintor, no tiene careta, las chispas le pueden caer ahí al trabajador, se puede generar un incendio, no tengo cómo apagarlo porque no hay extintor. Ante ese trabajo yo tomo un liderazgo autoritario. Trabajo en altura, en escalera, no tiene casco, no hay arnés. Si el trabajador hace un mal paso, cae, una caída. Entonces, cuando encuentro este tipo de trabajos de alto riesgo, yo debo tomar una decisión unilateral. Es decir, debo tener un liderazgo autoritario. Simplemente paro el trabajo y ya, no le pregunto a nadie, no consulto a nadie, simplemente yo tomo la decisión porque es algo inminente de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, el otro tipo de liderazgo, por ejemplo, es el liderazgo participativo. Es un liderazgo, como su mismo nombre lo dice, que va a involucrar a los trabajadores para que tomen decisiones. ¿Cuándo sucede este tipo de liderazgo? Mayormente cuando yo necesito información de mis trabajadores. Entonces, como ustedes saben, la matriz, para hacer la matriz y per se, tengo que consultar a los trabajadores. Entonces, de repente, convoco una reunión de toda un área y empezamos a revisar el hiper, conversar qué actividades hacen, qué peligros identifican. Entonces, de alguna manera, yo estoy participando con mis trabajadores, estoy haciendo parte de algo. Entonces, ahí ya tengo un liderazgo participativo, ¿no? Los escucho a todos, tomo sus sugerencias y llegamos a un acuerdo, una decisión. Ese es el liderazgo participativo. Ejemplos, como dice, que involucrar a operarios en la identificación de peligros y en las propuestas de control. El liderazgo formativo, su mismo nombre lo dice, es un liderazgo que enseña, guía, desarrolla las capacidades del equipo, ¿no? Acá mayormente se aplica pues en todo lo que es capacitaciones, charlas de 5 minutos, capacitaciones, quizás algún simulacro de emergencia, todo lo que tenga que ver con una enseñanza o guía al trabajador. Este es el tipo de liderazgo que tiene que tomar el supervisor SOMA, un liderazgo formativo, ¿no? Saber cómo hacer una capacitación. Y acá sí, un poco me detengo porque, por ejemplo, yo he trabajado en construcción, un tiempo he trabajado en construcción y para yo hacer mis capacitaciones, de repente el personal de construcción, tengo que hacerles llegar de una manera como que más técnica, de repente hablarles diferente para que me entiendan, ¿ok? Porque usted, no sé, alguien por acá de repente trabaja en construcción, me da la razón. En construcción hay que hablar un poco fuerte, en construcción hay que ser, hay que estar más detrás de los trabajadores por el mismo nivel de riesgo. Es diferente un poco en construcción, ¿no? Porque hay mucha informalidad, hay que hablar fuerte, hay que hacer más capacitaciones, hay que estar atrás de los trabajadores. Entonces es un poco diferente. Entonces cuando yo cambié de rubro, o sea, de construcción pasé a trabajar a una universidad. Entonces fue totalmente diferente, porque mis capacitaciones que yo hacía a mi gente de construcción, de obra, de campo, ahora tenía que hacer capacitación a docentes que tenían doctorados, que tenían maestrías, eh, a, a cualquier tipo de profesional. Entonces mi lenguaje era diferente, los peligros a los que se exponían eran diferentes. Entonces yo me tuve que como que adaptar, ¿no? Diferente a los trabajadores de obra, porque de repente en obra no les voy a presentar una diapositiva, no les voy a hablar como que de manera teórica, ¿no? Yo ahí tengo que ir, de repente simulamos algo, ¿no? Recuerdo haber hecho, por ejemplo, una simulación de un trabajo en altura con un muñeco, lo desprendo desde arriba y veo hasta dónde cae, veo cómo se activa el arnés, o sea, diferente, ¿no? Que en una universidad, en un instituto, mi capacitación sí va a ser más teórica porque tengo otro tipo de trabajadores. Entonces, esto quiero llegar, ¿no? Que es la habilidad del supervisor SOMA de poder adaptarse a diferentes rubros para capacitar. El objetivo es que tu personal enseñe y guíe. Enseñe, o sea, tú enseñar, guiar y que el personal capte lo que tú le vas a decir en esa capacitación. Entonces, ya es la habilidad del profesional SOMA de ver cómo hace esa capacitación, ¿no? De repente más dinámica,
más lúdica, ¿no? Ver la manera, pero es ese tipo de liderazgo que nos hace marcar la diferencia. El liderazgo transformacional es un liderazgo que inspira, motiva y transforma al equipo. ¿Ok? ¿Cuándo debo aplicarlo para fortalecer la cultura preventiva, cambios de hábito o implementos de nuevos procedimientos? Acá la característica clave de este tipo de liderazgo es que es un liderazgo que tiene valores, que tiene visión, que tiene una seguridad compartida. O, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este tipo de liderazgo son todas las innovaciones que hacemos en seguridad nosotros. Por ejemplo, podríamos hacer el tema de, he visto que en muchas obras es muy común hacer la campaña de cuidado de manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, una vez al mes hacemos una campaña de manos. Lo más típico es que el trabajador ponga una frase que cuide las manos, al final le ponemos una témpera y pone sus manos y le explicamos un feedback de la importancia de su cuidado de manos, ¿no? O de repente puede ser, yo también implementé recientemente en mi organización porque tenía, no saben, el índice de caídas que tenía, o sea, eran todos los meses tengo accidente por caída a nivel, ni siquiera desnivel, caída a nivel, tropiezos, resbalones, era ya de todos los meses, entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para detener esto. Entonces hice como una campaña de un plan como que de anticaídas, ¿no? Al trabajador más desniveles me reporte, al trabajo que más iba a tener como que un incentivo al final del mes. Entonces era como que inspiré a mis trabajadores a que me ayuden a encontrar condiciones subestándar. Hugo por ahí quiere preguntar algo. Hugo, André. Buenas noches, disculpen, buenas noches a todos. Hola. Sí, el tema es de que yo tengo ya también experiencia sobre lo que estás conversando Ujú. y mayormente las charlas que tenemos es en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y siempre lo que nos indicas es muy importante, ¿no? O sea, hablar ahí hablamos con personal de obreros, también hablamos con personal administrativos y explicamos ambos sectores de riesgo que ellos pueden ocurrir, porque también en área administrativa también tienen riesgos, ¿no? En el cableado. En la oficina también hay sectores de riesgos donde uno puede estar mucho tiempo sentado y esas cosas. Y así también hay como para el personal obrero que también está en un sector más industrial, ¿no? Más expuesto al peligro, a los riesgos. Y es muy importante, ¿no? Tener de manejar dos tipos de personal a veces al mismo tiempo, ¿no? Sí, correcto, Hugo. Gracias por tu participación. Bueno, más que todo has hecho una complementación, ¿no? Sí es importante porque en realidad hasta el personal administrativo, como le decía Hugo, tiene sus peligros, ¿no? Ergonómicos, por ahí locativos. Y es importante nosotros saber poder llegar a ambos, porque lo que queremos es tanto que el personal obrero como el personal administrativo conozca, ¿no? Sobre seguridad, sobre sus peligros. Y también ahorita justo que comenta André, Hugo André, una vez tuve un caso en obra donde tenía un trabajador que no sabía, por ejemplo, escribir, no sabía escribir, me parece que tampoco sabía leer, yo no sabía, pero yo le estaba apurando porque ya quería cerrar el registro. No les cuento esto en confianza porque puede pasar, de repente a alguien le ha pasado. Yo quería cerrar mi registro y no escribía, y yo era como que yo tengo que apurarme, cierra por favor. Entonces veía que me miraba, no escribía, no entendía qué pasaba, yo ya estaba apurado y se acerca un compañero y me comenta, ¿no? Que esa persona pues no sabía escribir. Recuerdo que yo estaba dando una inducción a un personal que iba a ingresar a nueva obra. Entonces me sorprendí por el hecho de que nunca me había tocado eso, nunca me había tocado un personal así. Entonces, ante esas situaciones, nosotros pues tenemos que ver de la manera. Entonces yo le dije a su compañero, bueno, tú que me comentas, apóyame, escribiendo su nombre. Le dije al trabajador que me espere, llenamos su nombre con su compañero, ¿no? Y le hice como que una capacitación más específica luego, porque luego yo me puse a pensar, ¿no? El trabajador tiene que firmar, llenar su ATS, ¿no? Entonces, va a ser un poco complicado, pero al final lo sacamos adelante, ¿no? Le expliqué la importancia del ATS, y bueno, coordinamos de manera interna de que él lo iba a llenar junto con su compañero, o sea, como que iba a estar siempre con su compañero al momento, ¿no?
y antes de que firme la TS le leía todo lo que tenía, ¿no? Ese es tu peligro, esa es tu actividad, ese es tu riesgo, ¿no? Entonces, más o menos lo firmas, aunque quizás no sabían leer ni escribir, yo ya le había comentado los peligros en los que está expuesto, ¿no? Y lo comento esto porque a veces va a pasar, sobre todo en obra, cuando manejamos mucho construcción, vamos a encontrarnos con este tipo de personas y de alguna manera es un desafío para nosotros como profesionales SOMA, ¿no? Porque no siempre nos vamos a encontrar con personal, pues, que firma y eso, ¿no? A mí también me sorprendió y fue como que una experiencia más y una manera de que yo también lo puedo manejar, ¿no? Yo lo puedo ver cómo yo lo saco adelante, pero que el trabajador me entienda igual y sepa cuál es su peligro. Bueno, estábamos en ese tipo de liderazgo transformacional, ¿no? Es este liderazgo que inspira, motiva y transforma, ¿no? Hacer cualquier tipo de capacitaciones, perdón, acá no era capacitaciones, ¿no? En cómo inspiro yo a mi personal haciendo campañas, de repente haciendo una campaña de salud, una campaña de seguridad, una campaña de cuidado de manos, ¿no? De repente ahorita que estamos en la época de tecnología, de repente hacer un video preventivo, ahorita que se usa mucho el TikTok, de repente, ¿no? El que tenga un TikTok más preventivo en la obra, gana un incentivo, o sea, de alguna manera hacer que tu personal participe en obra, de alguna manera te inspires, motives y que no lo vea como que seguridad es algo aburrido, porque a veces se suelen cansar a la misma capacitación, la misma charla, o sea, hay que ver también nosotros la manera de innovar en seguridad. Bueno, hay otro tipo de liderazgo que es, bueno, ese liderazgo situacional, pues que se adapta según el contexto, ¿no? Si te encuentras un trabajador de alto riesgo, tú te pones modo autoritario. Si encuentras un trabajador para capacitar, pues te encuentras en modo el liderazgo de conocimiento, ¿no? El liderazgo, perdón, era el de formativo, perdón, se me fue el nombre, el liderazgo formativo. Bien, entonces, según lo que hemos conversado hasta este momento, eh, este caso, ¿no? Dice, una empresa se encuentra realizando trabajos de soldadura estructural dentro de un almacén temporal en obra. Durante la inspección, el supervisor SOMA observa que está realizando soldadura eléctrica cerca de recipientes que contienen thinner y pintura. No se ha implementado la manta ignífuga para contener estas chispas. No se evidencia extintor cercano al punto de trabajo. El permiso de trabajo en caliente no está firmado completamente. Además, el área presenta ventilación limitada. Existe material combustible apilado a 3 metros. Si ustedes se encuentran en esta situación como supervisores SOMA, ¿qué tipo de liderazgo aplicarían, según lo que hemos conversado? O si no se acuerdan el nombre del liderazgo, ¿qué es lo que harían ustedes si encuentran esto? A ver, por ahí Cristina me parece que quiere comentar. Lo principal, disculpe, lo principal es que estén con los EPPs completos, ¿no? Y sobre todo la careta para poder, para que puedan ellos realizar su trabajo respectivo, ¿no? Que estén con el EPP completo, los Ya, guantes, buenas Correcto. tardes, el buenas noches casco, con todos. todo. Ya. Buenas noches con todos, compañeros. En primer lugar, lo que yo haría es paralizar el trabajo por el momento nada más, para indicarles qué se debe hacer en esos casos. Que pongan una manta ignífuga para que puedan trabajar, que los recipientes que tienen thinner y pintura sean clasificados en otro lado y que tengan una señalización y su tarjeta de codificación. Aparte de eso, decirles que el extintor siempre tiene que estar a la mano debido a que son trabajos en trabajos en caliente, que puede soltar una chispa, se puede prender algo. Y también hacerles recordar que tienen que firmar su PETAR para su mayor seguridad para ellos.
Gracias, Cristina. Bueno, correcto, ¿no? Justamente lo que ha hecho Cristina un poco, lo que ha dicho, primero actuó de manera autoritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dijo que para el trabajo momentáneamente, entonces ahí ya está tomando ya una decisión unilateral porque hay algo de riesgo. Entonces ella para el trabajo y luego como que toma una postura más de conocimiento, ¿no? Porque le dice, no te olvides que tienes que tener esto, tienes que tener esto. Entonces, esa es la manera correcta, ¿no? Paras el trabajo porque es de alto riesgo, porque si no lo paras, ¿qué pasa? Puede suceder un incendio, el trabajador se puede quemar, ¿no? El caso es un poco general, pero menciona más o menos lo del combustible, ¿no? Y una vez que el trabajo, ya le explicas al trabajador por qué le estás parando, ya le dices, ¿sabes qué? Si quieres continuar, implementa todo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de liderazgo que tenemos que tomar. Por ejemplo, en esta parte, en este caso, ya que es un poco diferente, ¿no? Dice, en una planta industrial se está realizando un mantenimiento a un sistema de ventilación. El supervisor SOMA realiza un recorrido diario y observa un trabajador está usando correctamente el equipo de protección personal. ¿Qué le dirían ustedes? O sea, acá es un caso diferente, es un caso en el que tú encuentras al trabajador todo bien, o sea, lo encuentras usando sus EPPs de manera correcta. De repente es un trabajador el cual todos los días tú siempre lo encuentras sin un EPP y de la nada te sorprendes si lo encuentras trabajando, pero correctamente. ¿Qué le dirían? Bueno, yo lo felicitaría en primer lugar porque está tomando conciencia de su propia seguridad, porque nosotros lo podemos capacitar hasta un cierto punto, pero el trabajador es el que hace todo, es el que tiene que tener concienciación para su trabajo, para lo que hace. Tiene que pensar en qué momento va a necesitar la seguridad. Correcto, ¿no? Yo creo que una buena manera, por ejemplo, de ver eso sería felicitar al trabajador, ¿no? O ponerlo como ejemplo, ¿no? Miren, este trabajador, cómo cumple con los EVPs, así se deberían hacer todos, o de repente, para que se acostumbre que seguridad no solamente vemos lo malo o somos problemáticos, ¿no? De repente mandar una foto, decir, miren, hoy he inspeccionado y he visto que el trabajador está bien, hay que seguir manteniendo eso para todo. Entonces yo creo que eso también va a ayudar mucho, porque no van a ver que solamente reportamos lo malo o que seguridad simplemente se encarga de eso, ¿no? También, de alguna manera, lo vamos a motivar más al trabajador, ¿no? De repente, en algunas empresas hacen este tema del trabajador seguro del mes. En muchas empresas he visto, ¿no? De repente lo hacen quien comete menos actos subestándar, quien reporta más, es un compendio de todo lo bueno y eligen al del mes y como que le dan un incentivo, ¿no? Eso también podría ser, ¿no? Se podría en cualquier empresa implementar. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de los tipos de liderazgo que debemos de tener nosotros como profesionales SOMA. Ahora ya vamos un poco más a la parte de qué funciones tiene que hacer específicamente un profesional o un supervisor SOMA. ¿Ok? Primero es que tiene que, pues, ver todo lo que es implementación y seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que participar en la elaboración de documentos de gestión, tiene que asegurar que la política y los procedimientos se cumplan, tiene que supervisar la ejecución de planes, programas y estándares de seguridad y monitorear. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta parte? Si tu procedimiento de trabajo dice, por ejemplo, imaginemos que tienen un procedimiento de trabajo en caliente. Tu procedimiento dice, para hacer trabajos en caliente, tiene que haber un extintor de 9 kilos en el área, PQS. Eso dice tu procedimiento. Te vas al campo, encuentras al trabajador soldando sin extintor. Entonces, ¿qué quiere decir? Tu procedimiento puede estar muy bien, muy bonito, todo y la ley, pero en campo no cumple. Entonces, esa es la parte ya del supervisor. Tienes que verificar que tu documento, lo que diga en papel, se cumple en campo, ¿no? Porque recuerdo también me ha pasado con contratistas que me presentaban sus planes y me decían, sus andamios iban a estar arrastrados cada 2 cuerpos, voy a traer andamios multidireccionales. Entonces, si su procedimiento dice que solamente trabajan con andamios multidireccionales, yo voy y me estaban ingresando andamios, prácticamente esos acro, incluso con plataforma de madera. Y le digo, pero tu procedimiento me dice que tú solamente vas a usar multidireccionales, o sea, ¿por qué me traes de madera? O sea, no hay una congruencia. Entonces, si tú tienes un estándar, tienes que cumplirlo. O sea, el procedimiento tampoco es poner por poner porque ya. O sea, tú realmente tienes que poner lo que de verdad vas a cumplir. No podemos como que
poner otra cosa que no vamos a cumplir en realidad, ¿no? Porque finalmente el auditor, el fiscalizador, te va a observar o inspeccionar de acuerdo a lo que tú pones en tus planes. Bien. Otra función del supervisor SOMA, justamente lo comenté al inicio, ¿no? Es respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aspectos ambientales, que también estamos en SOMA viendo la parte medio ambiente, ¿no? La función, pues, del supervisor SOMA es que tiene que realizar la matriz per se, tiene que levantar esa información, tiene que identificar peligros, tiene que ver actos subestándar, condiciones subestándar, coordinar y validar los controles críticos de seguridad, ¿no? Eso también, esta parte es importante, ¿no? Si en tu hiper dice que una medida de control es, por ejemplo, cuando se esté lavando, no, cuando se esté limpiando el piso, poner señalética de piso mojado, ¿no? Imaginemos, porque eso es algo súper súper trivial, que de repente pensamos que no puede causar accidentes, pero en realidad en mi organización ese piso mojado ha causado una gran cantidad de caídas. Entonces, si voy en mi matriz como control hice señalizar con un letrero de piso mojado, veo que la trabajadora de limpieza está haciendo piso mojado, sin señalización, por ejemplo, y no estoy cumpliendo mi matriz, porque mi control dice algo, pero yo no lo estoy cumpliendo. Si pasa un accidente, una fila hace la investigación y tú le presentas tu matriz, pero tu matriz dice que tenías que tener señalización, y en realidad no usas señalización, es una falta tuya, porque tú implementaste, pero no le diste seguimiento que se cumple. Entonces, eso es la importancia también del supervisor SOMA, ¿no? Ver que todo lo que esté en papel se cumpla en campo, digamos, en el trabajo como tal. Bueno, más funciones del supervisor SOMA de la parte de campo operativa es, pues, estar presente tanto en el terreno como en oficina como en el campo, ¿no? Tener una observación 360 para riesgos. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos supervisores SOMA, pero no necesariamente tenemos que estar mirando al trabajador 24/7, observándolo 24/7, ¿no? Nosotros podemos estar en campo, podemos como que quizás darle más atención a campo cuando hay un trabajo de alto riesgo, pero también tenemos que hacer gestión, tenemos que ir a preparar nuestras charlas, ir a preparar capacitaciones, ir a hacer inducciones, o sea, no solamente supervisar, o sea, tenemos múltiples tareas, pero ya es nuestra habilidad de ver cómo controlamos toda la supervisión. Ok, también tenemos como funciones realizar inspecciones diarias, semanales o extraordinarias, ¿no? Verificar el orden y limpieza, verificar el uso de equipos de protección personal de los trabajadores, perdón, revisar que los permisos de trabajo estén firmados, ¿no? Observar actos subestándar. No solamente es observar y ya, sino es observar, darle un feedback al trabajador y corregir esa falta, ¿no? Monitorear trabajos de alto riesgo. Esta parte sí, ¿no? Porque por su mismo nombre de que son trabajos de alto riesgo, ¿qué quiere decir alto riesgo? Que la probabilidad y la severidad de estos trabajos es mayor a la de otros. O sea, es diferente que yo esté, por ejemplo, ¿no? Una semana pintando una pared a nivel. A que yo me suba a una trabajo en altura de 30 metros a quitar, no sé, a pintar un minuto nada más. Me pidió que pinte esa parte y voy un minuto. O sea, es diferente, lógicamente, ¿no? Porque en ese minuto yo me puedo caer, incluso puedo morir de una caída de desnivel. En cambio, una pintura a nivel, el riesgo es mínimo, ¿no? La probabilidad y la severidad es mínima. Entonces, atención especial en trabajos de alto riesgo. Altura, soldadura, excavaciones, espacios confinados, trabajos con energía eléctrica directa, trabajos con maquinaria pesada. Hay que tener bastante atención con esos trabajos. Que yo siempre, mi recomendación es, este tipo de trabajos hay que estar más pendientes, hay que ver que todo marche bien, que todo inicie bien, que todo esté en regla para ya poder estar más tranquilos y ver que no pase nada, porque la mayoría de accidentes siempre suceden para esos tipos de trabajos. Que no quiere decir que los otros trabajos no tengan riesgo, porque como por ahí uno de sus compañeros, Hugo me parece, dijo, hasta en oficina tenemos peligros, o sea, hasta alguien se puede accidentar en oficina, ¿no? Eso no quiere decir que no, pero sin embargo la probabilidad y la severidad de que suceda en un trabajo de alto riesgo es mayor, que es mayor la exposición.
Planificar, ejecutar y coordinar. Bueno, esto sí, ¿no? Nosotros como supervisores SOMAS tenemos que hacer charlas, inducciones a nuevos ingresos, entrenamientos específicos, ¿no? Tenemos que hacer reuniones operativas, charlas de 5 minutos y toda esa parte administrativa, ¿no? Como les digo, no todo es campo, también tenemos que tomarnos un tiempo para poder elaborar charlas, en qué lo voy a capacitar, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Ver toda esa parte administrativa que también es fundamental en el sistema de gestión. Bien, como toda área de seguridad y salud ocupacional, el objetivo es de que no suceda ningún accidente de trabajo, ningún incidente o ninguna enfermedad ocupacional. Entonces, alguna función específica para los supervisores SOMA es saber hacer una investigación de accidentes de trabajo. Tengo que saber yo que para una investigación de accidentes tengo que señalizar el área, post accidente, tengo que tomar fotografías, tengo que entrevistar, si es que se puede entrevistar al personal que se ha accidentado. Si es que se puede, lo digo porque de repente hay un trabajador que se cayó, se dobló el pie, se cayó, está consciente y puedes tú preguntarle su declaración, se puede, ¿no? Pero un trabajador que está en el hospital no va a ser posible tú tener su declaración. Entonces, pues, cuando se pueda, tener la declaración del trabajador afectado, tener la declaración de los testigos, saber qué metodología usar, ¿no? Método 5 por qué, cómo usar el árbol de causalidad de pérdidas, método EICA, método 5 por qué, etcétera, ¿no? Tengo que saber analizar e identificar causas inmediatas, causas básicas. Tengo que proponer mis controles, o medidas de control para este accidente. Entonces, en general, el supervisor SOMA tiene como función saber investigar accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Tiene que tener esa función muy clara de saber qué tiene que hacer ello. Tiene también que saber que tiene que alinear los trabajos a los requisitos SOMA del cliente y de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a lidiar con contratistas, con subcontratistas. Entonces, si nosotros somos la empresa principal, tenemos que pedirle lo necesario al contratista, porque muchas veces el contratista, por ahorrar dinero, no quiere cumplir con los requisitos. Bueno, no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Que son empresas pequeñas, que ya se les da la orden, se les da el contrato, y no quieren tener malla, no compran cinta, o sea, y es un poco incómodo porque está trabajando en tu empresa principal. Entonces, que no tenga eso, si pasa algo, no van a decir la subcontrata tal, sino van a decir dónde pasó. Entonces, hay que marcarle bien claro cuáles son los requisitos a nuestros subcontratas. Justamente también, si nosotros tenemos somos trabajadores de una contrata principal y tenemos subcontratas, tenemos que tener mecanismos para supervisar a las subcontratas también. Entonces, asegurar el cumplimiento de las normas del personal externo, ¿no? Coordinar con operaciones, mantenimiento y producción para prevenir riesgos. Y pues importante siempre reportar cualquier hallazgo, avance, desviación a la gerencia o al comité. Sí. Bueno, también otra parte importante es saber mantener y generar registros, checklists, permisos de trabajo, checklists de inspecciones, capacitaciones, mantener actualizadas las matrices y parcelas, los mapas de riesgo. Y bueno, como todo profesional, nos movemos a base de indicadores. Entonces, nosotros como supervisores SOMA tenemos que saber manejar indicadores, ¿no? Todos los meses, cuántos accidentes tuve, cuántos incidentes, cuántos altos subestándar, cuántas condiciones subestándar, todo eso, tener llevar todo a indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queramos de repente conversar con la alta gerencia, ustedes saben que la alta dirección se mueve a base de indicadores. Te va a decir, ya, dame tu porcentaje de accidentabilidad o de días perdidos. Entonces nosotros tenemos que tener esa información, saber cómo gestionarlo. Una parte también fundamental de la parte SOMA es tener conocimientos en salud. Si bien la mayoría de los supervisores SOMA, profesionales SOMA, no somos de la parte de salud, o sea, quiero decir, no somos ni médicos ni enfermeros, tenemos que saber al menos un poco la gestión. De repente, quiero decir, estar capacitado para cargar una camilla, para saber cómo cargar una camilla, de repente para cómo contener una herida, saber primeros auxilios, de repente, ¿no? Hacer un torniquete, o sea, tener al menos conocimientos básicos.
porque de repente si estamos en un turno noche y no tenemos una enfermera y nos sucede un accidente y queremos controlar algo, al menos tener una noción. Entonces, eso sí los invito a seguir capacitándonos en cualquier tema de emergencias o primeros auxilios, porque siempre es importante. No solo para el supervisor SOMA, sino para cualquier persona, ¿no? Cómo saber usar un extintor, cómo atender un primer auxilio, etcétera, ¿no? Bueno, también esta parte, ¿no? De promoción de cultura preventiva, fomentar actitudes de autocuidado, reforzar y buenas prácticas de seguridad, reconocer también las buenas prácticas de seguridad, motivar al equipo activamente de seguridad a seguir reportando, ¿no? Eso también es fundamental en cualquier tema de SOMA, de una función de un supervisor SOMA. Bueno, y como última parte es la mejora continua y el análisis del área SOMA, ¿no? Analizar los incidentes para que ya no vuelvan a ocurrir, proponer acciones correctivas y apoyar la implementación de nuevas normas, procedimientos y mejores prácticas en seguridad y salud. Bien, lo que no debe hacer un supervisor SOMA, ¿no? Estamos ya por la parte final. ¿Qué es lo que no debe hacer un supervisor SOMA? En primero, un supervisor SOMA lo que no debería de hacer es no asignar presupuesto, contratar o despedir al personal, ni definir una política de alto nivel. ¿Por qué? Porque nosotros no somos recursos humanos, o sea, somos profesionales SOMA, pero yo no puedo ir a decirle al trabajador, ¿sabes qué? Te voy a despedir porque has incumplido esto. O sea, no de esa manera. Si de repente ha cometido una falta, que en tu reglamento está que se va a despedir, el quien le tiene que dar esa, digamos, esa noticia o esa falta es recursos humanos. O sea, nosotros no podemos ir con esa parte de despedir porque no es nuestro core. O sea, nuestra función es prevenir. ¿Ok? No modificar controles críticos sin autorización también. No es que hacerlo solos, simplemente si vamos a mover algún control, hay que comunicarlo siempre a alguna jefatura, al dueño del proceso, al comité. Justamente lo que les comentaba al inicio, no debemos actuar como un fiscalizador policial, ¿no? Hay que ser preventivos, hay que ser educativos, no tenemos que ser punitivos, no que nos vean como los malos, los que solamente vamos a reportar y a sancionar a todo el mundo, porque nosotros queremos prevenir accidentes. Bueno, también saber reportar y actuar cuando haya una presión de producción. Justo lo que había comentado antes, no comprometer su independencia ni ética profesional, ¿no? Evitar favoritismos, sobornos, acciones que pongan en riesgo la seguridad y la objetividad del rol. En esta parte también les comento un poco, cuando se trabaja mucho con proveedores, a veces los proveedores suelen dar regalos a la gente de seguridad. Entonces, mi consejo es no aceptar regalos, o sea, regalos como tal, no. O sea, ¿qué podrían aceptar? A veces dan merchandising, o sea, un cuaderno, una agenda que es corporativo y creo que no hay problema, ¿no? Pero les cuento una vez que a mí en unas empresas de construcción, un trabajador me dejó, o sea, una empresa me dejó un sobre. Entonces, yo como estaba muy apurado y ocupado, pensé que era una agenda, porque siempre me dejan agendas, lapiceros de su empresa, ¿no? Entonces dije, ya, bueno, déjala ahí, ¿no? Ya no te preocupes, gracias. Yo estaba apurado por cerrar mi dossier, me acuerdo. Y llegó mi asistente, por ahí puedes ver lo que he dado. Y cuando veo, y la asistenta abre la bolsa, el sobre Manila, y me dice, es un iPhone. Entonces yo me quedé como que, ¿qué? Me dice, sí, es un iPhone, una caja de iPhone sellada. Entonces yo, lógicamente, lo llamé al proveedor y le devolví de todas maneras, porque o sea, no puedo recibir ese tipo de regalos, porque, seamos sinceros, nadie te va a regalar eso, porque ya, o sea, si es un compromiso a que decir, ¿sabes qué? Ya te regalé esto, no me observes. De repente voy y lo observo y me dice, pero tú qué vas a decir si yo te regalé un iPhone, ¿no? O cosas así. Entonces, mi recomendación con proveedores, no sé si alguna vez ustedes han recibido tipo de regalos, esos tipos de regalos, yo considero no hay que aceptar nada de tecnología, comida, no está bien. Lo que sí puede aceptar es merchandising, como les digo, alguna agenda de la empresa, ¿no? Algún lapicero, cosas así, ¿no? Pero el tema de regalos, para evitar cualquier tipo de cosas y mantener nuestra ética profesional, no lo considero objetivo. No omitir documentos y registros, ¿no? Toda supervisión, inspección o capacitación debe quedar clara y documentada. Bien, estamos llegando ya
al final de la clase del día de hoy, para ir cerrando, vamos a hacer una dinámica para la cual me gustaría que vayan entrando a ese link que les estoy pasando acá en el chat y en un momento les comparto el código. Vayan entrando, porfa. Sí, un segundo, ahorita les comparto el pin. Bueno, ahí pueden ver el pin en pantalla. Es 731-5874. Vamos a iniciar con los 10 primeros que se unan. Si alguien no alcanza de entre los 10 primeros, puede participar por el chat. Vamos a refrescar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, ya se está conectando Jonathan, Sol, Chris. 7 más y empezamos. Rancel también ya está. Ariani. Cinco más, chicos. Ahí está Yodri. 4 más, iniciamos. Esme. Mía. Dos más, iniciamos. Disculpe, amigo, ¿cuál es el PIN para poder entrar? Ahí está en el chat. Gracias. 73. 7315-874. Ahí está Rancel, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dos más, chicos, para iniciar. El link es ese. Hugo lo acabo de pasar. Entras a ese link, pones ese código. Me comentan si hay alguien que está entrando para esperarlos un minuto más, sino para ya ir empezando. Hugo, ¿lograste entrar? Uno más, chicos, uno más. O ya nadie va a entrar para ya iniciar.
No se escucha. Finge, no se le escucha nada. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora sí, Ahora ahora sí. comparto de nuevo. Ya, listo. Entonces ya vamos a iniciar. ¿Me ve mi pantalla? sí, sí. Ya, listo. Entonces ahora iniciamos. Ahí está la primera. ¿El supervisor SOMA es el responsable legal del sistema de gestión? ¿Verdadero o falso? Bien. La respuesta es falso, ¿no? Recuerdan que les dije que a pesar de que haya un supervisor SOMA, el responsable legal va a ser el empleador. Finalmente va a ser el empleador. No lo puede delegar, así tenga un área, así lo subcontrata. Bien, por ahora va liderando Cris Torres. Vamos con la siguiente pregunta. Guardar silencio ante un riesgo conocido contradice el rol preventivo del supervisor SOMA. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Correcto, no es verdadero porque guardar silencio contradice a un rol preventivo. Nosotros no podemos guardar silencio cuando sabemos que algo está mal en seguridad. Siempre tenemos que comunicar, alertar. Bien, por ahora va Eric. El enfoque del supervisor SOMA debe ser, eso también lo hemos hablado mucho en clase, punitivo, policial, disciplinario o preventivo y educativo. ¿Cuál creen que es el enfoque que debe tener un supervisor SOMA? Bien, es preventivo y educativo. De alguna manera, disciplinario, no está mal ser disciplinarios porque tenemos, pues, como toda la clase hemos hablado, muchos trabajadores los cuales a veces, como lo dijo una de sus compañeras, no recuerdo el nombre, pero dijo que nosotros podemos capacitar al personal, pero va a depender de ellos si lo cumplen o no. Entonces, de alguna manera, ser disciplinarios también es importante, pero más que todo el enfoque principal, yo creo que debe ser preventivo. Preventivo porque eso somos, ¿no? Prevenimos accidentes, que también puede ser con disciplina, ¿no? Si el gerente dice, si paras la operación no respondo por tu puesto, ¿qué debemos hacer? ¿Parar todo sin explicar? ¿Continúas? ¿Te retiras? ¿O sustentas técnicamente y reportas? También le hemos hablado de eso. ¿Qué creen ustedes que sería la mejor opción? Entonces, la manera, yo creo, más importante, creo que digamos todos en acuerdo, es que sustentar técnicamente, ¿no? ¿Por qué vas a pararlo? Porque si pasa, porque si sigue haciendo esto, va a pasar esto, lo reportas, sustentas técnicamente según la ley, según este apartado del reglamento, y ya, tú informas y ya el gerente verá si es que se hace o no, pero tú ya informaste y alertaste el riesgo. La presión operativa es una justificación válida para no reportar una condición insegura que dicen. A pesar de que estén ahí, te voy a acusar con el gerente, te voy a acusar con el jefe de producción, no lo sé, con el residente. Es una justificación.
falso, ¿no? Acá todos llegamos a la misma conclusión de que no es una justificación. Vamos ya a la última pregunta, chicos, de esta pequeña dinámica que estamos viendo el día de hoy. La última pregunta es, ¿qué debe hacer un supervisor antes de iniciar una tarea de alto riesgo? ¿Esperar instrucciones del gerente? ¿Debe revisar solo la producción? ¿Verificar los controles de seguridad y permisos de trabajo? ¿O iniciar la tarea inmediatamente? Creo que también está regalada esta pregunta. Y no solo de alto riesgo, sino de cualquier tipo de tarea, ¿no? Correcto, como dice, ¿no? Verificar los controles de seguridad y permisos de trabajo. Bien. Bueno, está muy fácil, creo. Tercer lugar para Jonathan. Segundo lugar tenemos a Eric. Y en primer lugar a Chris Torres. Bien. Bien, entonces ya para finalizar la clase del día de hoy, chicos, vamos a cerrar con los aprendizajes que hemos tenido en la conversación que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Un primer aprendizaje de la clase del día de hoy es que el supervisor SOMA, o el profesional SOMA en este caso, es un actor responsable, clave para prevenir accidentes, ¿no? Digo somos porque estamos involucrados en una manera en el área, en seguridad y salud ocupacional, somos importantes, muy importantes en prevenir accidentes e incidentes. Pero sin embargo no reemplazamos al empleador ni asumimos su responsabilidad legal. Si pasa algo, sí tenemos alguna parte, pero cierta parte se la lleva, la mayor parte se la lleva el empleador. Eso también hay que saberlo. Nuestro rol es técnico, preventivo, educativo, como por ahí lo dijeron también, disciplinario, porque estamos orientados a identificar y proponer mejoras. No estamos orientados a sancionar, o sea, no lo vean como que ese es nuestro objetivo principal, no es sancionar. Es prevenir, educar, motivar. Bueno, y por último, la ley 29783, como lo habíamos comentado, no exige que sea un profesional especializado, no exige que sea un ingeniero, no sé, un arquitecto, etcétera, ¿no? Salvo que la normativa sectorial lo establezca o también haya algún requerimiento interno de la organización. Bien, chicos, hemos llegado a a la parte final de la clase el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias también por los comentarios, por la participación en las dinámicas y también Me ha dado mucho gusto que son de diferentes rubros. Por ahí alguien participó de hidrocarburos, ¿no? Creo que todos aprendemos un poco de todo en este tipo de conversaciones. Siempre nos llevamos algún conocimiento, tanto ustedes como yo también. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo el día jueves a la misma hora para continuar este interesante curso. Muchas gracias, chicos. Buenas noches.